Hola, ¿dónde Floyd? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí andamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Don Floyd? Muy bien, gracias al Señor. Muy bendecido, con tranquilidad, disfrutando de la gracia y su paz. Excelente, excelente. Hice la apertura de este live porque quiero traer un tema significativo e importante que tiene que ver con... ¿Se me escucha bien? Primero que nada, ¿me oyes bien, Don Floyd? Se oye excelente, excelente retorno, excelente sonido, todo excelente. Genial. Buenísimo, entonces sí, la idea de este live es compartir contigo e intercambiar conceptos e ideas también desde una perspectiva económica, dispensacional, para poder compartir sobre todo la palabra de Dios. Y bueno, y ya la pregunta de la reflexión, ahí se me sale algo, en cuanto a lo que estas dispensaciones Excelente. o estos periodos económicos impactan en la vida de las personas, porque si hay algo trascendental es que Dios ha hablado. Así que ese es un hecho Amén. trascendental. Amén, amén. Y me gustaría, o sea, dar gracias a Dios en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por este live, por la gente que va a Amén. ingresar, que va sumando. Bienvenidos todos. Gracias a Dios. Voy a compartir con Duende Floy acá un poco de lo que sería la palabra de Dios y bueno, desde una perspectiva económica, dispensacional. Así que bienvenidos todos y este, me gustaría empezar con un versículo de la Biblia, bueno, de las Escrituras, que es 2 de Timoteo 2:15, que nos invita a presentarnos aprobado, ¿no? Ahí la palabra griega es spaudazo. Dice, con diligencia, si tú quieres, puedes compartir conmigo ahí, intercambiar las ideas. O sea, el término griego, dice orfotomeo, quiere decir que tracemos correctamente el texto de verdad o la palabra de la verdad. Procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es interesante porque es como nosotros la tracemos, va a ser el impacto que va a tener en nosotros esta verdad, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Don Floyd? Eso que acabas de compartir es un requisito indispensable de un obrero de la palabra de Dios, de un estudiante bíblico, de una persona que se autopercibe obrero de la palabra de Dios. El galardón es muy alto, es la verdad, dice. Por eso nosotros entendemos el cuidado que hay que prestarle y la diligencia que hay que ponerle. Espaudazo, ese vos que era el verbo. Presentarse cuidadosamente, con diligencia, con cuidado, con esfuerzo, con esmero. Eso significa la palabra. Es un estudio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios requiere, exige. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Dicen que todas las cosas que pertenecen a la vida de la vida nos han sido dadas y están en la superficie de las escrituras. Todo lo que tiene que ver con la justificación por fe, la salvación por gracia, el misterio, todo eso está en la escritura como forma de doctrina sobre la cual nosotros basamos nuestra fe. Y eso está en la superficie. Pero si uno quiere encontrar tesoros más valiosos, piedras preciosas, joyas de la palabra de Dios, joyas bíblicas que se llaman, entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, trabajar la palabra, ir un poco más a fondo para poder descubrir estas joyas bíblicas, ¿no? Excelente, totalmente de acuerdo ahí contigo. Este, ayer hubo un viento acá fuerte, así que fue todo un desastre acá. Te lo cuento porque cambió muy de golpe el clima. Me puede haber afectado un poco a la voz, por eso te preguntaba cómo se sentía, si se escuchaba bien. Bien, me gustaría citar un versículo bíblico acorde a este trazado, a esta forma de abordar las escrituras, y es en 2 de Pedro 1:20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nos invita a la reflexión en que lo primero que tenemos que entender es esto,
que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. El Logos es el revelador de todas las profecías. Nunca fue traída por voluntad humana, nunca el hombre dispuso de su voluntad para traer palabra de Dios. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es interesante esto, porque si lo llevamos a lo que dice Primera de Hebreos 1:1, dice polimeros kais polithropos poli, de muchas maneras y en muchas formas, etapa de comunicación divina a través de los siglos. Los profetas como heraldo anticipaban el cumplimiento final en el Hijo, el Logos encarnado, en conexión con Juan 1:1. En el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Lo que nos dice Hebreos, dice, acá en Hebreos, me voy a fijar acá el pasaje, porque mira, te digo la verdad, para leerlo un poco, en realidad me cuesta un poco leer, ya sabes eso, ¿no? Que no tengo los prismáticos. Pero si tú tienes una Biblia ahí, si quieres leerlo, adelantarte a mí, excelente, excelente. Está bien, sí, en este momento no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi amiga que está trabajando, estoy en el jardín escuchando live, compartiendo, disfrutando, dándole gracias a Dios por este momento de comunión fraternal, este momento en el cual se va a compartir la palabra de Dios. No dispongo de material bíblico en este momento aquí, porque no estoy en mi casa, pero sí conozco los pasajes que estás compartiendo, Isán Caleb. Adelante, por favor. Gracias. La epístola a los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en esta es la versión Reina de Valera, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Es interesante este pasaje porque habla que hay una progresión, o sea, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres, o sea, a Adán, a los patriarcas, ¿no? Hasta Abraham, por medio de los profetas, Moisés, el primer profeta, si bien, o sea, no es el mismo profeta que Abraham sí era profeta, pero era receptor de promesas, padre de la fe, mientras que Moisés trajo la Torá al pueblo. Por medio de los profetas, hasta el último de los profetas, dentro de la línea dispensacional, o sea, lo que serían las economías. En realidad, si vamos a ser justos con las palabras, tendremos que decir que Moisés no trajo la revelación, porque no te olvides que la profecía no es traída por voluntad humana. El Espíritu Santo lo usó para ser el originador de la profecía, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo, sí. Los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Que le llaman el semillero de la Biblia, ¿no? Porque toda la Biblia se desarrolla a partir de esos libros, ¿no? Adelante, Caleb. Exacto, desde del Bereshit, Shemot, de Barín, etc. Bueno, todos los libros. A partir del llamamiento de Moisés, que data de la formación de la nación de Israel, Éxodo 1, Dios comenzó a hablar valiéndose de agentes humanos, por decir, el término agente no creo que sea apropiado, pero la palabra aquí es intervención humana. Habló a los padres del pueblo hebreo. Moisés fue el primero en la línea de los profetas por medio del cual habló. Y el último de ellos fue Juan el Bautista, el más grande de todos ellos. Eso nos dice Mateos 11:11. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, acababa por anticipar lo cerca que estaba la llegada del ángel del pacto, es decir, el Mesías. Por medio de él, Dios establecería un nuevo pacto, y del mensajero que iba a preparar el camino ante él. Eso nos dice Malaquías 3:1. Acá lo tengo el versículo, le voy a dar lectura. Dice, he aquí yo envío el mensajero, el cual, Malaquías 3:1. Muy bien. He aquí yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante este pasaje porque nos habla de lo que estaba anunciando Malaquías, que estaba cerca de la llegada del ángel del pacto. Pero iba a ser, o sea, el que iba a dar apertura a ese mensaje iba a ser Juan el Bautista, que iba a ser enviado con el poder y el espíritu de Elías, como dice Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Dios grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y era la tierra con maldición. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaba la llegada del ángel del pacto, es decir, el Mesías. Iba a enviar a su mensajero, el cual prepararía el camino. Ese mensajero no habría de ser otro que Elías, el profeta, como dice Malaquías 4:5, porque no murió Sí, nunca, sino que fue arrebatado. Adelante, te oigo. hay que añadir más información acerca de ese proceso del cual vos estás hablando por medio de los profetas, ¿no? Eh, Porque los profetas es una de las divisiones del Antiguo Testamento, que la gente tiene que saber y darse cuenta y poder distinguir y dividir. Nuestro Señor Jesucristo dividió la Biblia en el Antiguo Testamento, lo dividió en la ley, los profetas y los escritos o los salmos. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando nosotros estamos diciendo que el último de los profetas fue Malaquías, no estamos tomando el registro del canon hebreo, sino del canon griego, Septuaginta. El canon hebreo creo que termina con los libros de Crónicas 1 y 2. Pero eso se hizo precisamente eso hicieron los judíos de antiguo del concilio de Jamnia, el cambio del orden de los libros, precisamente por el claro anuncio de que iba a venir ese ángel del pacto, ese Elías que iba a venir, es decir, Juan el Bautista. Así fue hecho entonces adrede y por la clara afirmación que Malaquías hacía de que precisamente, como dijiste vos, estaba cerca el día ese en que iba a venir a su... Claro, Así o sea, que Malaquías anunciaba lo cerca que eso, estaba la llegada del ángel del pacto, es decir, el Mesías. exactamente, Pero venía, o exactamente, sea, el que venía era Juan el Bautista, porque fue enviado con el poder y el espíritu de Elías, eso nos dice Lucas 1:17. De haber claro, sido recibido, hubiese sido considerado como el propio Elías. claro, Eso nos dice Mateos 11:14. Al claro, producirse la muerte de Juan se cerró el periodo durante el cual Dios había hablado por medio de los profetas. A esos tiempos, a esas partes pertenecen libros que van desde el Éxodo hasta Malaquías, junto con Mateos 1:1 al 3:12. A partir de ese momento Dios habla una vez más, como dice Hebreos 1:1, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla, por supuesto, por el Hijo. No habla haciendo uso de sus propias palabras el Hijo, sino que el Padre le envió o que el Padre le encomendó. Por eso en Deuteronomio 18:18 está clara la profecía que... Sí, te escucho. Voy buscando el pasaje bíblico, te no, escucho si te quieres. estoy escuchando, estoy diciendo correcto, Claro, sí, el sí, de Barín estoy conectado. 18:18 es la palabra, a ver, acá tengo números. Yo me pregunto por qué, o sea, hay gente que no entiende estos pasajes por ahí o como que los confunde. Porque Bueno, se acá le ha tengo. enseñado, precisamente se le ha enseñado mal, se le ha enseñado a partir de tradiciones humanas y no a partir de la palabra de Dios. Difícilmente una persona que se ajuste a las tradiciones humanas puede cumplir el requisito de ser un obrero de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios requiere sacrificio, requiere esfuerzo, es un trabajo aprobado por Dios. Entonces una persona que está aferrada a sus tradiciones nunca va a poder ofrecer ese sacrificio de una forma en que él sea una persona que se pueda presentar aprobado delante de Dios, ¿no? Siguiendo las tradiciones humanas. Claro. Esa es la razón porque si vos te fijas, por qué la palabra del Espíritu Santo hace énfasis en los tiempos y las ocasiones, como dice ahí el texto crítico griego de Hebreos 1:1. Porque es precisamente donde Satanás más ha sacado provecho de la ignorancia de la gente. El Señor Jesucristo en su tiempo le dijo que ellos estaban por la tradición, atados hasta la tradición, no podían ver la verdad. A los maestros de la Biblia de ese tiempo. Y así ha seguido ese mismo influjo satánico a través de todos los demás periodos. Por eso el Espíritu Santo hace énfasis en los tiempos y las personas, como dice Pedro también en otro momento. Pedro 1:10 creo que dice así. ¿Qué personas y qué tiempo, no? El énfasis está ahí, y esa verdad que fue verdad para los tiempos del apóstol Pablo, que escribió las epístolas estas, es una advertencia para nosotros. Sí, te escucho, adelante, por favor.
Bien, el libro de Barín 18:18, Deuteronomio, perdón, dice: Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta profecía va con una solemne advertencia, o sea, es cierto que Malaquías estaba anunciando cerca que estaba la llegada del ángel del pacto, por medio del cual Dios iba a establecer un nuevo pacto. Este es el Mesías. Juan el Bautista era enviado con el poder y el espíritu de Elías para hacer apertura al camino, ¿no? O sea, pidiendo a la nación de Israel el arrepentimiento. Sí, Te fijas, la conexión es clara entre el primer profeta, o sea, el que trajo la Torá, Moshe, que él fue llamado una zarza ardiente en el Sinaí, mientras que el último de los profetas iba a ser bautizado en las aguas del Jordán. Eso nos dice Juan 1:31. correcto. Es interesante porque voy a ir al libro de Juan para mostrar más o menos que el bautismo de Jesucristo no era la idea de instituir un sacramento, sino para que fuese manifestado a Israel, como dice Juan 1:31 en el Evangelio. Correcto. Y Dice, fíjate vos cómo y qué diferentes son los métodos que tiene Dios al enseñarnos sus palabras en comparación con los métodos que tiene el ser humano de tratar de enseñar las escrituras, ¿no? Porque fíjate que todo es orden y belleza en la palabra de Dios. Primero habló a los padres por los profetas. Primero habló directamente, después a los padres por los profetas. Ahora se está abriendo camino para hablar a través del Hijo. Fíjate cómo todo tiene su orden, todo tiene su dignidad, su belleza en la palabra de Dios, y qué diferentes son los esquemas humanos, ¿no? este es un fundamento muy firme, muy sólido, o sea, este es un fundamento muy, muy sólido, que va alineado acorde a la palabra de verdad. En Juan 1, en el Evangelio, Juan 1:31 dice: y yo no le conocía, o sea, eso dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él decía también que venía atrás de él uno que iba a bautizar con Neumahagios, Espíritu Santo, a quien él no era digno de desatar las sandalias o las correas de su calzado, ¿no? Sí, Así correcto. que es interesante cómo el Evangelio acá nos muestra que era para que sea manifestado a Israel. Mateos 4:17, a partir del encarcelamiento y la muerte de Juan, se establece, o sea, se empieza a ofrecer el reino a la nación de Israel. Reino que fue rechazado, todos sabemos cómo culmina, o sea, los evangelios, ¿no? Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la presencia misma del rey, ofreciendo el reino a la nación de Israel. Reino que fue rechazado, ahí es donde se cumple la profecía de Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Tú le herirás la cabeza, esta te herirá el calcañar, ¿no? Y también deberías leer Mateo capítulo 16, casi al final del capítulo, cuando el Señor le pregunta quién dicen los hombres que yo soy. Y mientras Pedro lo reconoce como el Mesías, y la nación y precisamente mientras Pedro lo reconoce como el Mesías, la nación de Israel lo había rechazado, ¿no? Por eso dice ahí que desde entonces comenzó a decirle que le era necesario padecer, ¿no? Mira vos qué interesante, qué delicada que es la palabra de Dios. Sí, Mateo 4, ¿me dijiste? 16. Mateo 16, encima me cuesta un poco leer, así que bueno, pero tengo una buena Biblia acá de letra más o menos considerable. Mateo 16, ¿qué versículo? Ahí cuando dice: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi asamblea. Ah, claro, claro. Ahí dice Adelina 16-18. Gracias, Adelina. Yo acá llegué acá, sí lo tengo acá, justo estaba viendo ese versículo. Lo que pasa es que no lo tengo, tengo un felpón acá y, y bueno, estos pasajes no los... Pasa que no me quería enfocar tanto en el reino, simplemente mostrar el desprecio del reino, pero no adentrarme tanto así, porque la idea mía es compartir, o sea, los periodos económicos hasta llegar hasta las epístolas carcelarias. No, pero está bien, y hacerlo de esa forma, tranquila, pausada, claramente, dejando que la palabra de Dios nos diga lo que realmente significa, es la forma correcta de hacerlo, está bien. Bueno, ahí
Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigue, ¿cómo sigue? Ahí va. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Claro, ahí está advirtiendo de la próxima dispensación que iba a venir porque ya habían rechazado a ellos al Mesías. Fíjate cómo sigue un poquito más, sigue un poquito más hasta que termine. Ok, estoy marcando acá con el felpón. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Sigue. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los príncipes sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está, ahí la palabra de Dios está señalando que ya se terminó el periodo de ofrecimiento del reino, que el reino ya había sido rechazado y el rey ya está a punto de ser crucificado. Y es precisamente lo que estabas compartiendo vos, de qué tema se trató, se basó el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Ahí está. El reino ofrecido, el reino rechazado. El rey ofrecido, el rey rechazado, crucificado. Bien, acá en Hechos 1:6 los discípulos tienen esa pregunta. En el 1, para ver, voy a leer un poquito más, a ver un poquito antes. Bueno, acá dice en Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Esa es la pregunta de los apóstoles. Y esa pregunta va a recorrer todo el libro de los Hechos, ¿no? Hasta que es rechazado de nuevo el ministerio de los apóstoles, del Señor por medio de los apóstoles. Dice, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la pregunta de los apóstoles era el reino que había sido rechazado en los evangelios, pero por medio del cual Dios lo vuelve a ofrecer nuevamente, ¿no?, a la nación de Israel. Por eso tenemos que el arco teológico que yo hago en Hebreos 1:1, polimeros kais, polithropos, palai, lo conecto con Juan 1:1, que dice que en el principio, o sea, Juan 1:1 dice en el principio, en arjí, declaración que trasciende el tiempo, el logo preexistente a toda creación. El logos era con Dios, proston, theon, relación íntima y distinción funcional dentro de la deidad. El logo era Dios, Dios o logos, identidad divina absoluta central a toda revelación. Por eso dice la comparación, viste, con 1 de Pedro 1:20 al 21, la escritura es revelación del logos eterno, nunca producto de voluntad humana. O sea, el hombre nunca, por eso dije que nunca dispuso de su voluntad para traer así palabra de Dios. Bueno, yo, o sea, estoy mostrando la dispensación en los periodos económicos. Dios habló a los padres de muchas formas, de muchas maneras. O sea, los padres Adán, a todos los patriarcas, ¿no? Por medio de los profetas, el padre, claro, por medio de los profetas, y en su hijo la revelación se vuelve, por decirlo así, única, digamos. O sea, el verbo encarnó, el verbo tabernaculizó. Exhaustiva, digamos. Claro, sí, o sea, la revelación se hace más profunda, ahí ya es más profunda, porque primeramente lo había hecho sin intervención humana, después lo hace por medio de intervención humana, los profetas, como Araldo, de Jesucristo anunciando, ¿no? O sea, claro, el llamamiento de los profetas tenía que ver con el anuncio del Mesías, siempre tuvo que, eso no tiene que ser una idea vaga en nuestra mente, ni mucho menos cuando comenzamos un estudio de la palabra de Dios. Eso es un gran fundamento. Vos fíjate que los judíos dicen en Tratado Sanedrín 99a que todos los profetas que profetizaron hablaron solo acerca de los días del Mesías. Entonces el rey y el reino era algo que ellos ya habían anunciado de antemano, y el Señor, como decís vos, lo despliega delante de ellos
y es rechazado de nuevo. Eso dicen los papiros Goldman, el P75, P76 del Codex Alejandrinos. Monógenes Theos, ¿no? Monógenes o monógenes. Sí, monogenes Theos. Y hay otro papiro que dice Homo monogenes Theos, el unigénito, Habían, el habían, único Dios nacido. habían elegido esa lectura por encima de huíos, o sea, que es hijo, ¿no? Sí, sí, porque eso trató un escriba de armonizar un pasaje que sigue más adelante, creo que en el capítulo 3. No lo tengo bien en este momento, pero es una armonización que hizo un escriba porque le resultó una forma más fácil de comprender el texto, ¿no? Entonces, Claro. como lo vio muy conflictivo, como eso que un Dios nace, o el único Dios nacido, o el monogenes Theos, entonces puso, en vez de Theos, puso Huios, el unigénito hijo, que de ahí lo sacó. Pero lo rechazaron, o sea, optaron por la lectura Theos, Y claro, porque es mucho más antigua. es más exacta, digamos. No, es mucho más antigua y es la exacta, no es que sea mucho Claro, más por eso. exacta. Estoy subrayando los versículos aquí de paso mientras comparto contigo. Después quizás cuando terminemos esta exposición de las escrituras, si querés subimos a algunas personas que quieran compartir con nosotros. No sé Bueno, por qué cómo no, me encantaría. no sé por qué se me tildó el... No puedo ver ¿cómo se llama esto? Como que se me tildó el menú, ¿viste? Bueno, entonces Dios habló, o sea, el hecho más trascendental de todo es que Él nos ha dado a conocer el propósito de su voluntad. Exactamente. En las escrituras de verdad, ¿no? De la verdad. Claro, totalmente, totalmente. Él no Lo habla a hizo. través de sueños. Él no está hablando a través de profetas. Él, precisamente ahora, él no está hablando. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra escrita y completa. Él va a volver a hablar una vez más cuando venga el Mesías de nuevo a la tierra, como aparece en Apocalipsis capítulo 21. Esto es muy importante que la gente lo entienda porque hay mucha gente, y esto ya estaba escrito en las escrituras de la verdad, que en los últimos tiempos, o en los tiempos finales o definitivos, iba a venir mucha gente, burladores, y mucha gente haciéndose pasar por el Mesías. Esto la escritura nos advierte claramente y es lo que ha estado sucediendo y lo que está sucediendo. Gente que se autoproclama profeta, que se autoproclama Mesías, como el caso de Agustín Gómez. Ok, ok, ok. Pero bueno, no nos enfaticemos en ese personaje del No, TikTok. pero es importante que la Estamos gente hablando de sepa cosas sumamente profundas y lindas. por eso digo, es necesario que la gente comprenda que la revelación de Dios hoy se encuentra escrita y completa en las palabras en las escrituras de la verdad. Exacto, totalmente de acuerdo. Lo que llamaron grafón profeticón o escrito de los profetas. Grafón profeticón, sí. Excelente, excelente. Bueno, entonces hasta aquí yo quisiese hacer la borde de que una vez que terminó, concluyó, Dios que habló a través de su Hijo, lo hizo a través, otra vez nuevamente, por medio de intervención humana. Los apóstoles. Sí, Por eso correcto. cito lo que dice Hebreos 2:3 en adelante. Correcto. Esta fue una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? ¿Quiénes le habían oído al Señor? Los apóstoles, Apóstoles. testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es interesante este pasaje porque nos muestra que si bien eran 12, para esta misión fueron encomendados 3 escritores junto con Judas. Esto es algo que es sólido, ¿no? Esto es algo que claramente es un modo de abordar la escritura único, podríamos No, decir. y aparte la palabra importante ahí es que te muestra que no hubo una subsecuente, o sea, hubo un desarrollo de lo que el Señor Jesucristo de lo que ya se había revelado acerca del Señor Jesucristo en los Evangelios. Porque ahí se nos fue confirmada, es decir, que ellos no fueron más allá en la revelación, no hubo ahí desarrollo, progresión, hasta ese momento en el libro de los Hechos, ¿no? Que es un libro que data de esa época y esos tiempos, como dice Hebreos 1:1. Claro. Entonces siempre sigue siendo Dios el que habla y da la revelación.
Primeramente lo hizo sin valerse de intervención humana, después lo hizo valiéndose de intervención humana, por decir así, los profetas, después por el Hijo, por intervención divina, y después por medio de los apóstoles, valiéndose de intervención humana. Para esta misión fueron escogidos 3 escritores: Santiago, Pedro y Juan, junto con Judas, hermanos del Señor, que escribieron lo que se llaman epístolas católicas o generales, mal llamadas así porque deberían ser consideradas epístolas apostólicas. Y aquí tenemos, o sea, un buen fundamento para seguir abordando cómo, o sea, el rechazo que ha sido desde el reino, o sea, el reino que fue ofrecido fue rechazado, como nos narra el libro de Hechos, es nuevamente ofrecido a la nación de Israel por boca de Pedro. Fíjate que el discurso, o sea, de Pedro en Hechos 3, 19 al 26, es lógico y claro. Dice, en Hechos 3, 18, lo voy a leer del 18, dice: pero Dios, habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de tantos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis, y todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Iba con una solemne advertencia, que toda alma que no oiga la voz de aquel profeta iba a ser desarraigado del pueblo. Por eso el conflicto se intensificó mucho en los evangelios, valiéndose por tradiciones humanas. Correcto. Si quieres, puedo seguir leyéndolo un poco más, ¿no? Y dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿sí? Sí, esa parte es muy importante. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos, los profetas, y del pacto que Dios hizo con vuestro padre, diciendo: a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mira, interesante que son estos pasajes que estoy citando aquí, y el fundamento teológico que hay sólido. Fíjate, ¿Sí? la fraseología que utiliza el espíritu ahí también. Siempre o sea, te están demostrando a quién está dirigido a quién estuvo dirigido ese ministerio en ese tiempo, ¿entendés? En esos tiempos, a quién estaba dirigido, está poniendo énfasis en eso, diciendo que desde Josué en adelante, todos los profetas han anunciado, ¿qué cosa? Estos días, los días en los cuales el testimonio de Pedro estaba siendo llevado a la nación de Israel, porque es precisamente muy enfática las escrituras ahí cuando dicen que ustedes son los hijos de los profetas, es decir, los depositarios de la revelación divina sería. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para seguir el desarrollo posterior del libro, ¿no? Claro, en el capítulo 2 nos habla del derramamiento del Espíritu, la profecía de Joel. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Mira que se enfatiza el día del Señor. Pero esta profecía no se cumplió en su totalidad. ¿Por qué? Porque... Y aparte acordate el versículo de Malaquías que habíamos leído, que dijo que antes, que también habla de los mismos días. Exactamente. En el 4.5 creo que es, que leímos de Malaquías. Bueno, entonces fíjate que en el 4.6 que dice: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está, es el día del Señor. Entonces todo este ministerio de los profetas, del Señor, de los apóstoles, iba dirigido a la nación de Israel como principal depositario.
y tenía que ver con esos tiempos o sazones en los cuales iba a venir el Mesías, iba a ser rechazado. Se le iba a dar otra vez oportunidad a Israel por medio de los que le oyeron, es decir, los 12 apóstoles en el libro de los Hechos, pero lo que tenían al frente de ellos era el día del Señor. Esa era la expectativa que ellos tenían. Claro. No la fundación de una iglesia, eso se tiene que entender. Y acá volvemos a lo que empezamos al principio. ¿En qué nos vamos a guiar? ¿En qué vamos a confiar? ¿En la palabra de Dios o en la tradición de los hombres? En lo que nos han enseñado los maestros. Los maestros humanos. Totalmente de acuerdo contigo. Confiamos en la palabra de Dios y tratamos de acomodarnos a sus tiempos y sazones, como dice la Escritura, ¿no? Y dejamos que la palabra de Dios nos hable acerca del contenido, a quién está dirigida y qué es lo que dice. O nos seguimos apoyando en tradiciones humanas, diciendo que la iglesia se fundó en el capítulo 2 de Hechos, cuando la iglesia es un misterio que no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora dice Pablo, predicada por el Espíritu, que es una revelación posterior, ¿no? Una revelación posterior después del libro de Hechos 28, claro. Por eso ahora justamente te iba a citar ese versículo en donde ya se produce el cambio económico o dispensacional. Saludos, profeta Pablito, saludos, profeta. El cambio dispensacional en Hechos 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ahí entendemos que el libro de los Hechos, el arrepentimiento que se le pedía a la nación de Israel, con la oferta del reino, que era la pregunta que tenían los apóstoles: ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? O sea, quedó en suspenso, o sea, no se cumplió. Tiene su cumplimiento en un futuro. Y acá en Hechos 28 vemos que Pablo va a los gentiles y ellos, o sea, los gentiles, oirán. Es interesante porque después de ese periodo... De esa forma, ¿no? De esa forma lo dice con tanto énfasis en la palabra de Dios, con ese hebraísmo, ¿no? Ellos oirán. Es decir, ellos creerán, porque es un hebraísmo que significa no solamente oír, sino entender y creer lo que uno recibe. Ellos oirán, le dice, los gentiles oirán. Y sí, es correctamente el traspaso de un periodo de tiempo y de la nación de Israel a los gentiles y el tiempo de la gracia. Ese, el 28, ahí es el punto. ¿Por qué? Porque si bien Pablo se había dirigido a los gentiles en el resto del libro de los Hechos, se había dirigido a los gentiles, siempre lo hace de forma circunstancial. Vos fíjate que siempre lo hace de forma circunstancial. ¿Por qué? Porque él va a los gentiles una vez que los judíos los rechazan. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros enfatizando con esto? Que Pablo siempre va a los judíos, pero que una vez que los rechazan, él los mueve a celo yendo a los gentiles. Pero cuando llegamos al capítulo 28 del libro de Hechos, al final del libro, nos damos cuenta que esto ya es determinante y definitivo. Pablo pronuncia la profecía de Isaías de ceguera judicial sobre Israel, que había pronunciado el Señor también cuando rechazaron al rey del reino de Israel, los judíos. Citando esa profecía, él les dice: bueno, ahora, a partir de ahora me voy a los gentiles. Y ese es el traspaso de un periodo de tiempo a otro, desde la ley a la gracia, del Antiguo Testamento a la iglesia. Totalmente. Hay que hacer esa distinción para comprender bien las promesas que fueron hechas a Abraham como receptor de promesas, ¿no? Que Dios le dice que su descendencia iba a ser contada como el polvo de la tierra, pero en una noche lo saca Dios afuera y le dice: mirad las estrellas del cielo, y si podés contarlas, así será tu descendencia. Haciendo el cambio, o sea, un plano totalmente distinto, lo terrenal a lo celestial, ¿no? Y cómo desde las epístolas carcelarias se revela lo que es el misterio. Como dice el libro de Romanos 16:25, ¿no? Como dice que... Porque el misterio, o sea, era un secreto que concierne a la iglesia de Dios. Sí, se mantuvo oculto desde tiempos eternos, dice. Estamos hablando de Abraham, ¿no? Estamos hablando siempre hubo la palabra. Ok, ¿dónde flight? Se corta ahí, no sé la señal. Oh, shit. ¿Dónde? Ahí está, te escucho bien, se está saliendo bien. Ok. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, bastante bien. Estoy tomando unos matecitos por el ruido, ¿viste?
Claro, Perfecto, lo que excelente. te estaba contando, que se mantuvo oculto desde tiempos eternos, eso es lo que nos dice Romanos 16:25, que en otras Exacto, generaciones correcto. no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Eso nos dice Efesios 3:5, es decir, desde el principio del Vos mundo ha fijate, estado oculto Dios. Sí, disculpe, San, vos fijate que pues son versículos tan hermosos los que estás compartiendo, que es una pena que uno los tenga que pasar por alto tan rápido, ¿no? Ahí en Romanos 16:25, como decís 16:25, vos, sí. sí, Ahí lo busco, ahí lo ¿lo busco. tenés a mano? Bueno, Ya lo busco, ya lo perfecto. busco. Ya lo busco en un ratito ahí, aguántame un toquecito y lo busco. Saludos, profeta Pablito, ¿cómo estás? Acá está Romano 16:25, sí. Si quiero lo leo, le doy lectura, ¿no? ¿No me cuesta Sí, un poco por leer? favor, así la gente puede constatar de qué es lo que estamos hablando y lo estamos haciendo a través de la palabra de Dios. Bien, dice así el Romanos 16:25, dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedecen a la fe y al Ahí único está. y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 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 Bueno, se puede decir Ajá, muchas cosas en este pasaje, ¿no? ajá. Sí, Eh, bastante, bastante. muchas cosas. No, muchas cosas. Porque una doxología, vos fíjate que dice que él le da la gloria a Dios. Sí, una doxología. Hay varias doxologías ahí en el libro de Romanos que es muy bueno estudiarlas porque encierran mucha sabiduría. Pero acá Pablo le está dando las gracias a Dios por la sabiduría de él. ¿Y con qué tiene? Y esa sabiduría tiene que ver con precisamente lo que venimos hablando, los tiempos y las ocasiones en que habló Dios, los tiempos y las personas a quien le habló Dios. Eh, Después de haberle hablado eh, a los judíos y a los gentiles, le pasa a hablar a la iglesia. Y dice que el que puede confirmaros, esto es Dios, ¿no? Según mi evangelio, y no dice solamente mi evangelio, sino que va un paso más adelante y dice según la predicación del Señor Jesucristo. Hay que situarse cuándo Pablo está escribiendo esta epístola y en qué momento lo está haciendo. Él lo está haciendo justo en el límite de Hechos 28-28, es decir, en ese momento de transición en el cual pasa del reino a la iglesia, en Hechos 28-28. Es precisamente en ese periodo, por eso que nosotros tenemos en el libro de Romanos tenemos la referencia de los injertos, bueno, al libro Excelente. que entonces se entiende eso, se entiende por qué ¿Se tenemos entiende? los ¿Se injertos entiende? ahí, porque precisamente cuando se escribió esa epístola, se escribió bajo esos tiempos y en esa dispensación, ¿sí? Y dice que Eh, este misterio, ¿cómo dice la versión tuya ahí en 16:25 fue? Tengo la Reina de Valera, 1960. Dice, Sí, sí, pero ¿cómo dice? Misterio dice, que no fue. misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Misterio que se ha Ahí mantenido está, ahí está, oculto ahí desde está, ahí está. tiempos eternos. Por eso Ahí yo está, había fíjate cómo lo citado dice. ese, que en otra generación se dio a conocer a los hijos de los hombres. Eso dice Efesios Sí, dice 3:5. que, bueno, pero fíjate vos lo que dice ahí el texto original. Dice oculto, misterio que ha sido oculto de los tiempos y edades, dice el original. Y el original griego no dice oculto, dice silenciado. Es decir, que este misterio, Dios guardó silencio sobre este misterio desde tiempos y edades, es decir, de generaciones eternas. Y que fue dado a conocer por medio de los escritos de los profetas. El original dice los escritos proféticos, haciendo énfasis no al sujeto de la profecía, sino a la profecía en sí mismo ya escrita y completa. Así cierra la Biblia con el misterio revelado, ¿no? Esos versículos de Romanos me parece que es fabuloso porque primero forma parte de una doxología y en Romanos creo que hay por lo menos tres doxologías. Forma parte, nos explica y nos informa sobre ese tiempo que se estaban llevando a cabo los injertos y la transición del reino a la iglesia. Y es el fundamento de la epístola a los Efesios, porque ahí dice, al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, Romanos, en especial los capítulos 5, 6, 7 y 8, que nos hablan
del viejo árbol en sí mismo, es decir, la vieja naturaleza, el pecado en nosotros. No los pecados en plural, sino el pecado con artículo y en singular. ¿Y qué es lo que Dios hace con ese pecado? ¿Cómo lo condena en la carne de Cristo y nos justifica por medio del sacrificio redentor de Cristo Jesús a nosotros que creemos el Evangelio? Y sabemos que creer el Evangelio, creer es confiar, ¿no? Es establecer una confianza y apoyarse en eso. Eso es lo que nosotros recibimos, la justificación por fe a través del Evangelio. Y esas cosas se van a conocer en el romano, ¿no? Fíjate vos la dimensión que tiene el romano y cómo se extiende hacia adelante y se extiende hacia atrás y cómo desarrolla los temas. Romano es una epístola difícil precisamente porque si nosotros tenemos que vivir derecho a la palabra de verdad en cuanto a los sujetos de interpretación, es decir, a quién se le está hablando y qué es lo que se le está diciendo, nosotros tenemos que... Se cortó ahí la señal del flight. Por un lado, ni a gentiles por el otro, ni a la iglesia de Dios. Así que esos son los tres sujetos. Y en Romanos, así como en la Biblia, a veces se habla a los judíos, a veces se habla a los gentiles y a veces se habla a la iglesia de Dios. Romanos representa una dificultad aún mayor para el estudiante, porque requiere de él mucha más atención, porque en Romanos se habla de los tres sujetos. Se habla a los judíos, se habla a los gentiles y se habla a la iglesia de Dios. Entonces encontramos los tres sujetos en una sola epístola. En otras epístolas puede ser que encontremos uno, los judíos, o puede ser que encontremos dos, los judíos y los gentiles. Pero en los romanos encontramos los tres, judíos, gentil y iglesia de Dios. Es por eso que cuando termina Romanos su discusión doctrinal, que va del capítulo 1 al capítulo 8, antes de pasar a la parte práctica, porque en Pablo siempre tenemos la parte doctrinal acompañada de la parte práctica, antes de pasar a la parte práctica, abre un paréntesis entre los capítulos 9 al 11, que se refiere precisamente a ese periodo de tiempo en cual los injertos se estaban realizando, es decir, el reino se estaba ofreciendo a Israel y los gentiles estaban siendo injertados en el buen olivo, ¿no? Interesante. Ahí quiero decir que hay cualquier cosa a los que están ahí que después quizás abra ventanilla para que suban uno o dos personas para hablar, los que se quedaron, viste, a escuchar el live. Sí. ¿Te parece bien donde Fly para compartir? Por supuesto, claro que sí. Sí, porque acá generalmente siempre cuando abro este live trato de buscar un espacio privado para compartir contigo, así vamos adelantándonos un poco en el estudio académico, ¿no? De lo que serían las escrituras, así que es interesante porque fíjate que el libro de Efesios está conectado con Romanos. Romanos es una de las últimas epístolas que se escriben. Desde el punto de vista cronológico, ¿no? Claro. Desde el punto de vista canónico es la primera epístola que tenemos que estudiar. Uh-huh. Es decir que desde el principio del mundo ha estado oculto en Dios. Eso nos dice Efesios 3:9. Que había estado oculto de siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Colosenses 1:26. Estas declaraciones son las palabras verdaderas de Dios y no las nuestras. No tenemos más que creerle a Dios lo que Él dice. Y si alguno sostiene que la iglesia está en el Antiguo Testamento, ya no hay más nada que decir, porque cuando aparece la palabra asamblea en el Antiguo Testamento se refiere a la palabra cajal o sunagogue, pero la iglesia estaba escondida en Dios y eso es lo que nos está enseñando las epístolas carcelarias de Efesios. Por eso digo que si alguno sostiene que la iglesia es el tema o sujeto del Antiguo Testamento, no está dividiendo correctamente las escrituras. Porque si tenemos en el Antiguo Testamento tenemos el reino que fue, o sea, el reino que es ofrecido a la nación de Israel, dice que el reino es desde la fundación del mundo, mientras que el misterio es desde antes de la fundación del mundo, haciendo la distinción de las epístolas carcelarias que nos muestran el verdadero conocimiento de Dios, Efesios, Filipenses, Colosenses, junto con Tesalonicenses, mientras que Romanos, Corintios y Gálatas nos muestran el conocimiento del hombre. Dios habló en 6 ocasiones a lo largo de las edades, como dice, Él ajustó las edades. Ahí el término es catartizo, que venimos hablando, ¿no? Que hemos venido hablando en Hebreos 11:3. Catartizo, claro que... del griego katá, bajo, y artios, ajustar, perfeccionar. De una casa se le llama amueblar, de un objeto se llama restaurar, de una era se llama, bueno, eso, ¿no? Adornar. Sí, es catartizo, significa ajustar perfectamente. Ok,
Ok, una vez que terminó de hablar por los apóstoles, habló por el Espíritu de verdad. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad. Él declarará las cosas que habrán de venir, Él me glorificará. La obra aquí del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Fíjate que es interesante esto, porque aquí es donde se inserta la perichoresis o la circuncisión, ¿no? La perichoresis griega, ¿viste? La latina es la circuncisión, que es la cohabitación de una hipóstasis en la otra, en el sentido de que Dios es una usía en tres hipóstasis, pero que cohabita tanto el Padre en el Hijo como el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo en el Hijo y en el Padre. No quiero entrar tanto en la doctrina de la Trinidad, Claro, pero es porque claro. eso ya sería hacer una interpretación teológica del pasaje, Ujú. hacerlo mucho más profundo, buscar más profundidad en los términos, pero básicamente lo que está diciendo ahí es que la obra del Espíritu consiste en conducirnos a Cristo para glorificar a Cristo. Y una de las cosas que tú como estudiante de la palabra tienes que tener bien en cuenta es que la obra más grande del Espíritu es su palabra inspirada, su palabra escrita y completa. Por eso que el cristiano, el judío o el gentil se encuentra totalmente indefenso cuando una persona le quita esa palabra, se apodera de esa palabra, o se hace pasar por esa palabra, esa revelación, ¿no? Volviendo a los falsos profetas. No, no, no. El sentido ahí es que el sentido concreto ahí es precisamente que lo que nosotros vamos a encontrar en las escrituras cuando las estudiemos, cuando las investiguemos, cuando hagamos ese trabajo como los siervos de Berea, es precisamente eso. El Espíritu Santo glorificando a Cristo, Cristo como el tema central de la profecía y, y el Espíritu glorificándolo a Él, ¿no? Excelente, sí, sí, sí. O sea, esto es claro en los evangelios, en el Nuevo Testamento se ve que el Padre glorifica al Hijo, nunca se glorifica a sí mismo solo. El Hijo glorifica al Padre, Correcto, nunca se glorifica a sí mismo solo. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Cada una correcto. de estas, o sea, gloria, o sea, recibe. Por eso es la cohabitación que te decía, la interpenetración, ¿no? Que hay, la perijóresis, esa es la terminología. Pero sí, sin irnos más del tema, es, o sea, lo que estamos Claro, tratando acá, las economías divinas. Pero es rasgando la claro, ¿no? superficie, digamos. ¿Cómo, cómo? Claro, sin irnos tan en profundidad, rasgando la superficie, lo que encontramos es alimento para nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahora, por primera vez como estudiantes de la palabra de Dios, sabemos a dónde tenemos que dirigir nuestro esfuerzo. Y sabemos qué es lo que tenemos que observar en las Escrituras. Por eso es que cuando una persona no enseña a Jesucristo, no está enseñando nada. Porque las Escrituras hablan de Él. Hoy en día tenemos cuántas asambleas, cuántos videos en YouTube de personas que hablan sobre las finanzas, que hablan sobre la salud, que hablan inclusive sobre los milagros, que hablan de la santidad, pero no están predicando la santidad en relación a Cristo, no están predicando las finanzas en relación a Cristo, o sea, no están poniendo a Cristo como centro del tema, no sé si se entiende. Sí, sí, totalmente. Es cierto lo que estás diciendo porque todas las escrituras hablan de él, tanto en el Bueno, Antiguo eso así, Testamento como en el Nuevo. eso es un Ese es principio. tema para un tema más profundo, capaz, ¿no? Sí, Entra pero adentro en bueno, cristología. ese tema es un tema que el cristiano, el obrero de la palabra de Dios, es un tema que lo va a tener que repetir toda su vida. Siempre que se siente en las escrituras, él va a tener que encontrar a Cristo en las escrituras. Si no, una pérdida de tiempo. Porque uno puede hablar de la geografía bíblica, puede hablar de la historia bíblica, puede hablar de la biología bíblica, puede hablar de cualquier rama del estudio científico de la Biblia, la arqueología bíblica. Pero eso, si no está relacionado con Cristo Jesús, no tiene ninguna trascendencia y no nos dice cuál es nuestra relación con el tiempo y la eternidad. ¿Se entiende? No nos Claro. sirve de nada. Aún incluso hasta estudiar la profecía, ¿no? si no, Claro, porque no la si no está creemos. relacionado con Jesucristo, o sea, Es como claro, dice ahí Hebreo, y no les aprovechó por no ir acompañado de fe. No les aprovechó por no haber ido acompañado de fe. Entonces la escritura no basta con oírla, hay que creerla, es decir, confiar en ella y basar todas nuestras puntos de vista, opiniones y argumentos en eso, en que Cristo es el centro del universo, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo contigo en esa perspectiva, en ese modo de abordar ahí el texto. Es interesante porque ya como para ir dándole cierre, más o menos, para ver si es que invitamos a alguien para que si quiera subir. Sí, 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 porque Este, yo ya me he excedido en tiempo también, me ha parecido muy oportuno el momento, justo me encontraste en un momento en que yo podía hacer un live,
Me ha parecido hermoso el estudio que has presentado, de cómo Dios habla en diferentes tiempos y a diferentes personas y cómo nosotros tenemos que tener eso como una llave de interpretación bíblica para saber qué se dijo, a quién se lo dijo, cómo se lo dijo, por qué se lo dijo, para qué se lo dijo, con qué fin se lo dijo y nosotros podamos distinguir la verdad del error, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo. Es interesante porque, porque después de que lo hizo por medio del Espíritu, habló por medio de Pablo, apóstol de Jesucristo, preso en cadenas, y ahí es donde se escriben las cartas carcelarias, ¿no? Eh, claro, las cartas carcelarias, y bueno, y por medio de Juan, siervo de Jesucristo, o sea que recibe el Apocalipsis. Desde entonces no volvió a hablar más Dios. Va a haber una séptima intervención que va a ser desde el cielo y va a decir: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni que en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que a la diestra de Dios está su delicia. En ella medita de día y de noche. Y citando lo que dice, creo que Isaías 61, dice algo así como que entonces ya nadie va a enseñar a nadie, sino que todos seremos enseñados por Dios. Culminando ahí el séptimo día, ¿no? El día de reposo, el día que descansó. Así que bueno, yo voy a citar un versículo acá de la epístola apostólica o católica, como le llaman, ¿viste? De Pedro, que dice, para hablar un poco, o sea, en relación a esto, ya para ir cerrando, dice algo así, a ver, me cuesta leer un poco, pero a ver, dice, pero el día del Señor vendrá, dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el periodo de la parenginesis, ¿no? El periodo de la regeneración, ¿verdad? Para Sí, después, pero posteriormente, eso se refiere a un periodo anterior, de hecho, 28-28. Eso se claro, refiere a la dispensación anterior que ya pasó. Se refiere, fíjate que ese es el tema de todo el argumento de los apóstoles durante el periodo del libro de Hechos, que cubre el libro de los Hechos. Que lo que ellos tenían al frente no era la iglesia, sino el día del Señor. En cambio, el misterio, que es como bien vos dijiste desde antes de la fundación del mundo, y tiene que ver con Cristo, con el cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia entre el judío, el gentil y la iglesia de Dios. El judío, se dice judío porque viene de la tribu de Judá y es el recipiente de la promesa que le extiende Dios por medio de Abraham a todas las naciones, por medio de la fe. Pero eso no es el cuerpo de Cristo, no es la iglesia. La iglesia hay una revelación posterior a Hechos 28-28, como decís vos, y como vimos en Romanos 16-25 y vemos también en el libro de Efesios. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros vemos el día del Señor, si bien es algo futuro, ¿por qué? Porque Israel no se arrepintió, pero dice que se va a arrepentir, dice Romanos, mira, volvemos a Romanos. ¿Es algo futuro o algo pasado, viste? claro, por eso te decía, viste, quería cerrar con este Es una versículo en el sentido revelación. que hago la conexión con Apocalipsis. En el día del Señor estaba yo, en el día, Apocalipsis 1:10 dice, y yo estando en el día del Señor. Claro. Bueno, voy a ver de invitar a alguno si quiere compartir algo. Si los que están aquí, veamos si hay algún espectador ahí que quiera compartir, que quiera participar. ¿Te pareció interesante el tema? Entonces, ¿cómo lo abordé? De las economías. Se cortó ahí la señal. Mira, estoy aprendiendo recién a usar esto. ¿Dónde, Floyd? ¿Estás ahí? ¿Se cortó dónde? ¿Cómo Hola. estás? Hola. Se había cortado. Sí, me había entrado justo un mensajito. Ah, ok. No, te comento que me pareció hermoso el tema que expusiste. Realmente muy inspirador, porque no solamente nos informa, sino nos hace bien, nos muestra el camino hacia dónde tenemos que poner nuestra fuerza cuando estudiamos la palabra de Dios y cuáles son los argumentos que le tenemos que dar el peso que le corresponde, ¿no? A quién le habla Dios y cuándo le está hablando, para poder hacer la distinción entre la verdad y el error, para, como dice Efesios, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así como vos tuviste en tu casa ayer físicamente un fuerte viento, también el mundo está envuelto en vientos de doctrina. Y la gente no logra darse cuenta porque no tiene discernimiento espiritual, que muchas veces ese engaño están y lo sostienen personas que supuestamente se dicen ser cristianas y tienen acceso a la palabra de Dios y al manejo de las escrituras.
Pero bueno, eso será tema de otra conversación. Lo que sí a mí me parece un tema muy importante, que la persona conozca, creo que es 1 Pedro 1:10, Sí, si lo puedes leer. a ver, 1 Pedro 1:10, ahí me fijo. Justo estábamos en Pedro, pero vemos el 1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Sigo leyendo? Sí, Dice, complete. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto Bueno, se les reveló que no para sí mismo, sino para... estoy nomás, para no extendernos en el texto, vos fíjate lo importante que es un comentario de las escrituras mismas. Dice que los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron, y diligentemente el trabajo que estamos haciendo nosotros, indagaron, y ellos lo hicieron sobre dos aspectos de la profecía: qué persona y qué tiempo. No le importaba tanto otra cosa, sino qué persona y qué tiempo. Y es lo que venimos hablando, ¿no? Qué persona le habla a Dios y en qué tiempo le está hablando en su palabra escrita, ¿no? A quién se dirige. Claro, a él ajustó las edades, como dice Exactamente, Hebreos ahí ajustó 11, las edades. catartizo, así que Catarsis. por eso nosotros tenemos que como obrero presentarnos aprobados a Dios, ¿no? Ante los hombres, ¿no? Eh, Trazando este texto, cortando orfotomonta, correctamente el texto sagrado. Por eso él habló polimeros de muchas maneras en otros tiempos. Poli es mucho, meros partes. Y lo hizo de un modo único al hablar a través del Hijo, ¿no? Así que bueno, Correcto. para no extendernos más y para no robarte más de tu tiempo, te agradezco que hayas participado de este live. No, y San Caleb, el agradecimiento te lo doy yo por abrir este espacio para que mucha gente pueda conocer estas llaves bíblicas y pueda beneficiarse de su estudio cuando va a las escrituras y darse cuenta que la escritura no es un libro misterioso, o un libro secreto, o un libro cuya interpretación está solamente reservada para aquellos grandes estudiosos de la Biblia, sino que la Biblia es un libro fácil, accesible. No digo fácil, pero sí accesible, porque hay cosas que la escritura nos va a pedir esfuerzo, así como también nos va a pedir explicaciones, ¿no? Hey, de 10, gracias. Hay una cita de Lina creo que se llama. Voy a invitarlo si quiere subir, ¿viste? Sí, cómo no. Si quieres retirar o como tú quieras, donde Floyd. No, un ratito más me quedo un ratito más. Bueno, ok, sí, porque yo, viste, la idea es compartir con la gente acá. Estaba tomando unos matecitos ya. Y sí, o sea, vos sabés que este live es como que lo abro con la intención de compartir contigo estos temas porque son muy profundos, a veces se tornan profundos y son son temas muy profundos, ¿no? Son claros cuando uno los escucha, pero son difíciles cuando uno trata de acomodarlos a la tradición de los hombres, a las doctrinas humanas. Es decir, a ese bagaje cultural, por eso se dice que un estudiante bíblico tiene que desaprender antes que aprender la palabra de Dios. Y por eso se dice que uno tiene que ir a las escrituras para encontrar el manantial fresco de las escrituras. Entonces, siempre que nosotros nos apoyemos en estas tradiciones humanas que dicen que la iglesia se fundó en Pentecostés o cualquier otra, nosotros vamos a tener conflicto con la división exacta y precisa de la palabra de Dios, ¿no? Y siempre vamos a tener que escoger: o le creemos a Dios o le creemos a los hombres. Mejor que le creamos a Dios, me parece. Totalmente, eso pasa cuando no aceptan lo que dice Efesios, que estaba escondido de siglos y edades en Dios, más ahora que es revelado. O sea, la iglesia como cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, porque era un mysterium, ha sido revelado, pero no se adquiere por vía del intelecto o la comprensión humana, sino que Dios se lo revela a quien Él quiere. No, Mientras y claro, por supuesto. el reino fue ofrecido desde la fundación del mundo y fue rechazado por la nación de Israel. A los suyos vino, Juan 1:11, y los suyos, o sea, no le recibieron. Correcto. Así que son temas muy interesantes y el aborde teológico de estas palabras y el arco teológico que hice con Juan 1:1 y Hebreos 1:1 es fundamental para entender los periodos que él administró. Y fíjate que algo curioso, no usé la palabra
economía o dispensación, economía, economé, ¿viste? Para darle más sentido, más significativo a todo esto, pero se Muy demostró bueno. por medio, ¿no es cierto? Por medio de Hebreo y bueno, algunos libros como que hemos citado algunas profecías bíblicas, como No, y Dios. versículos clave. Y Sí, versículos sí. clave, versículos que dan luz sobre toda la palabra de Dios, no solamente sobre un libro, un capítulo, un versículo. Son versículos que te están mostrando de Génesis hasta Apocalipsis, cómo es todo el desarrollo del plan divino. Son versículos eh, bien Profundas, picantes. claves. Son Sí, claves, son bien claves. picantes. Bien picantes, sí. Bien. Y no caemos en ningún sesgo religioso o tradición de hombres, sino que hemos podido trazar correctamente. Aquí se pudo presentar los escritos sagrados de una manera, creo que sencilla o, por decirlo así, aplicable, ¿no? Hacia las personas que estuvieron aquí compartiendo en este live. Así que bueno, si nadie quiere subir, voy a dar por finalizado el live, Student de Floyd, y te mando un abrazo, gracias por compartir, por tu aporte siempre significativo. Por ahí veo que te cuesta por ahí conectarte con mis lives, por eso generalmente cuando te invito a vos, trato de que el diálogo sea, o sea, hablemos entre los dos, viste que hace rato andaba uno ahí que nada que ver, ese Agustín Gómez, viste. Estamos Bueno, hablando Isán, como bonitas. gracias Caleb a vos. Gracias por este tiempo de comunión fraternal, de este tiempo de estudio de la palabra de Dios y siempre a tu disposición cuando quieras que necesites una participación. Hey, gracias, gracias. Dios te bendiga. Y bueno, estamos en contacto. De todos modos, vos estás en Córdoba, ¿no? ¿En dónde estás? Sí, Córdoba, Argentina, Ah, Caleb. saludo ahí a la gente de Córdoba, linda. Bueno, Este, gracias, muy amable. hey, te agradezco, ¿dónde Floyd? Ya te bajo, ya te No, bajo. gracias. Si quieres, ya te bajo. Bueno, bueno, Este, así que ya te bajo. La idea es bueno, que, gracias por todo. Estamos en contacto. Cualquier cosa te escribo por acá, por esta, ¿cómo se llama? TikTok. bueno, bueno, muy amable, muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Bueno, Bien, ahí estuvimos compartiendo con el Duende Floyd, aprendiendo un poco lo que son las dispensaciones, las economías divinas. Fue muy gratificante porque este tipo de live, o sea, no los veo muy seguido en las plataformas como TikTok, pero se abordaron temas muy interesantes. Y quizá en otro momento estemos abordando otros temas, o sea, también significativos, ¿no? Anda un poquito enfermo de la garganta dado que cambió el clima de golpe, pasó de haber calor a estar frío, frío. Y hubo un fuerte viento anoche que rompió gajos, árboles, por eso la conexión por ahí. Se me cortó un poco la conexión, pero gracias a todos los que participaron por esta plataforma, por TikTok, que vinieron para este live. Les mando una bendición. Parece que nadie quiso subir acá, así que voy a dar por finalizado el live. De todos modos, si alguno quiere mandarme una solicitud, subir, me dice. Me voy a invitar